Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Vamos a charlar un poquito de economía, vamos a hablar de algo que a usted le importa mucho, que es si se va a devaluar o no se va a devaluar. Cuando hablamos siempre con analistas de granos y vemos esto de vendo ahora o no vendo, aparece este tema de esperar un mejor precio, que la realidad es que en la medida que la cosecha avance el precio va a ser menor, eso lo hemos visto en soja o en maíz. Y la otra variable es, bueno, no tengo una reserva de capital. Mientras tanto, la gran pregunta es, ¿puede haber una devaluación o no? ¿Qué es lo que está pasando con el tipo de cambio? ¿Cómo influye eso en nuestra competitividad respecto de Brasil y si eso nos puede perjudicar? Y además un plus, vamos a decir la verdad de por qué las economías regionales no están funcionando en la Argentina. Un tema no menor, que es una vez dice inflación, esto, lo otro, impedimento. Hay un tema claro, hay una palabra que define por qué las economías regionales no funcionan. Así que si usted está en una zona que es extrapampeana, esto le va a interesar muchísimo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a trabajar con Aldo Abrán. Aldo Abrán, economista, gran amigo de la casa, investigador y gerente de la Fundación Libertad y Progreso, que siempre nos acompaña. Aldo, la primera es esta, ¿no? Hay una gran expectativa, por lo menos algunos dicen, che, este dólar de 8.70, pero por otro lado, qué sé yo, el paralelo, estando el otro en 8.30, llegó a tocar 16 y después bajó, y alguno que especuló con esa guita o que compraba dólares y después lo vendía, se lo vendía a algún amigo más caro, se dio cuenta que llegó hasta 12.75. Entonces, claro, algunos se preguntan, ¿qué pasa en esto? ¿Están dando mejor el Banco Central? Al final tenía razón Banoli, Kicillof es un gran estadista económico. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que en este momento lo que define el valor del dólar paralelo y también una desaceleración de la inflación que se está notando y cada vez más es un cambio de expectativas de la gente, ¿no? Uno de los grandes problemas que había tenido la Argentina y sobre todo el Banco Central, que es el que tiene que manejar la política monetaria en el país, es que a partir de mediados del 2013 la gente empezó a dejar de demandar pesos, ¿sí? Cuando nosotros los economistas hablamos de esto, la gente dice, bueno, no, pero yo tengo más pesos por ahí que hace un año y medio. Eso es cierto, pero cuando nosotros hablamos de una baja de la demanda de pesos, lo estamos hablando en lo que decimos real, ¿no? Claro. En términos reales. Para que la gente entienda que es en términos reales, es en términos de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, lo que estuvo haciendo la gente es, por ejemplo, si la inflación era del 40% o 38%, aumentaba la cantidad de pesos que tenía en el bolsillo en un 20%, ponele. Entonces, en realidad lo que está haciendo es bajar en términos de poder adquisitivo la cantidad de pesos que tiene en el bolsillo. Y eso, la verdad, es que complica muchísimo el manejo de la política monetaria del Banco Central, que justamente para recaudar el impuesto inflacionario que le tiene que transferir al gobierno para que siga manteniendo sus excesos de gastos, necesita que nosotros demandemos la mayor cantidad de pesos posible para enchufárnoslo sin que eso derive en una inflación fenomenal, ¿no? Bueno, eso venía pasando desde mediados del 2013. A partir de más o menos la última parte de, digamos, septiembre, por ahí del año pasado, estas expectativas de devaluación, de pérdida de poder adquisitivo que tenía la gente y que lo llevaba a demandar menos pesos empezó a minorar. Con lo cual, la verdad es que lo que consiguió el gobierno y el Banco Central es que la caída de la demanda de pesos fuera mucho menor. Eso hace que el Banco Central, a igual cantidad de emisión de moneda, consiga, ¿no?, que la inflación sea más baja, y es lo que justifica que el año 2014 haya terminado con un mes en diciembre con una inflación un poquito más baja que la de noviembre. O sea, hubo un punto de inflexión y que justifica también, mientras consigan sostener estas expectativas, que a lo largo de este primer semestre la inflación siga bajando. Nosotros estamos estimando que de más o menos el 38% en que terminó la inflación el año pasado, podemos llegar a ver tasas de inflación a mediados de año de alrededor del 30%, lo cual es una desaceleración importante que tiene como motivo esto. Ahora, ¿cuáles son los riesgos hacia adelante? Bueno, los riesgos que tenemos hacia adelante, pero por el momento son acotados porque se nota que el Banco Central a esto lo entendió, esto de que no puede jugar con estas expectativas de la gente, y eso es muy bueno. Podría, ante las necesidades de financiamiento de un gobierno que entró en elecciones, acelerar el ritmo de crecimiento de
de la emisión de pesos, y eso nos puede asustar a todos y empezamos automáticamente a dejar de demandar pesos y la inflación se vuelve a acelerar. Ahora, ¿vos lo ves Pero no va a a pasar. Vanoli, que me parece que se dio cuenta que esto sucedía, abriendo la canilla? Y si no abre la canilla, la pregunta es, ¿cómo paga la factura? Sí, no lo veo abriendo la canilla a lo pavo, sí lo veo acelerando un poco más el ritmo de emisión de moneda, pero un poco más. Hoy estamos alrededor de un 23% de crecimiento de la base monetaria, lo cual es bajo, porque imagínate que en algún momento en la época de Marcó del Pont estábamos en 40% interanual, o sea, nos inundaba de pesos. ¿Cómo no íbamos a tener una depreciación de nuestra moneda como la que estábamos teniendo? ¿Cómo no íbamos a tener semejante inflación? Y cómo la gente en definitiva no se iba a asustar y iba a querer dejar de tener pesos, ¿no? Sí lo veo por ahí más al 25, quizás 26% a finales de año, o sea, pero nada que pueda llegar a generar el pánico, ¿no? Lo que sí es algo que creo que puede llegar a cambiar un poco las expectativas y acelerar la inflación en el segundo semestre, pero nada demasiado explosivo, es que toda elección genera incertidumbre, todo cambio de gobierno genera incertidumbre, y más cuando la gente se sabe que acá va a haber que resolver problemas como es el cepo cambiario. Salir del cepo cambiario, que implica una ficción en términos de la fijación del tipo de cambio, claramente implica salir a la realidad. Y salir a la realidad es que la verdad un dólar no vale 8,70, ¿no? Entonces mi pregunta es, en la medida que se acerque ese momento en el cual va a haber que reconocer que un dólar no vale 8,70, ¿sí? Si la gente evidentemente no va a dejar de demandar ante esa expectativa de suba del tipo de cambio los pesos, y eso te puede llegar a generar alguna aceleración que nos lleve a algo así como alrededor del 35% a finales de año. Decime una cosa, o sea, desde ya que a nosotros nos perjudica enormemente las devaluaciones sucesivas que va haciendo Brasil, ¿no? Porque eso les hace ganar competitividad exportadora a ellos, y a nosotros nos debilita, porque de alguna manera es como que tenemos menos capacidad también para exportarles a ellos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué ellos se dan cuenta y lo están haciendo? Económicamente están peor que nosotros y lo están... Porque a mí mi sensación es que ellos no están peor que nosotros económicamente, pero sí están tomando remedios para curarse. Nosotros estamos peor y no estamos tomando ningún remedio como para curarnos, y eso nos hace perder ritmo de marcha en lo económico, ¿no? No, vos sabés que acá hay una cierta mitología en la Argentina que tiene que ver con Brasil, pero más allá de que después te explico la mitología, primero te explico lo que están haciendo en Brasil. Sí. En Brasil la verdad es que no quieren que el tipo de cambio suba. Ellos tienen metas de inflación. La verdad que el hecho de que suba el tipo de cambio para ellos es un problema que no pueden resolver en realidad. No es algo que se ha buscado. Y el problema que no pueden resolver es que el gobierno de Dilma Rousseff fue muy malo durante 4 años y apunta a ser muy malo los próximos 4 años. Apunta a ser muy malo también. Sí, conclusión, un poquito mejor quizás que los otros 4, ¿no? Porque una cosa que están intentando mejorar, pero lo único que están intentando mejorar es el tema de la solvencia fiscal. Lo que le sucedió a Brasil no es casualidad. ¿Por qué se desaceleró tanto Brasil? Porque el año pasado casi no entra en recesión Brasil. Es simplemente el resultado de una Dilma Rousseff que se acercó más a las ideologías bolivarianas, ¿sí? a ideologías más parecidas a la que tenemos acá en la Argentina, y se alejó de lo que era el rumbo que había establecido en sus inicios Fernando Henrique Cardoso, claro, y continuó Lula da Silva, claro, durante sus 2 periodos de gestión en términos de fortalecer la solvencia fiscal en Brasil, lo cual fue realmente una labor excelente que hicieron estos 2 presidentes, ¿sí? Y eso estamos hablando de un presidente de izquierda, ¿no? Como Lula da Silva. Las reformas estructurales que se hicieron durante todo el periodo de Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva en sus 2 gestiones de vuelta, ¿sí? O sea, fue una política adrede y continua esta. La verdad que hicieron que Brasil tuviera una ganancia en términos de eficiencia y de potencial de crecimiento y atracción de inversiones fenomenal. Asumió Dilma Rousseff, se acabó todo eso. Conclusión, si se acabó todo eso, vos no querés invertir más en un país así, y así le fue a Brasil lamentablemente en estos últimos años. Incluso le han revisado a la baja las calificaciones de deuda que durante todo el periodo de Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva estuvieron mejorando y mejorando y mejorando, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué está haciendo? Está haciendo como única medida para
tratar de ver cómo mejora las cosas, Dilma Rousseff, mejorar de a poquitito todo lo que desmejoró la solvencia fiscal, porque tiene la espada de Damocles que en cualquier momento le bajan la calificación a más no poder. Bueno, pero da la sensación de que por lo menos no se dan cuenta del problema que tienen y buscan, aunque no sea la mejor solución, buscan ir logrando esas devaluaciones para mantenerse competitivo. Pues lo peor pero que no es pasar, que no, es que justamente no es que ellos quieran tener devaluación. Surgen porque uno de los grandes méritos que ha tenido Brasil hasta en estos últimos, no sé, casi, ahora estamos hablando de 1998, casi, o sea que son como 17 años, ¿no? O no, sí, 17 años. Y es justamente haber mantenido las metas de inflación. Brasil, hasta hace poco, no sé hoy porque ya no sé, porque están jugando en el filo, podía conseguir crédito a 10 años, ¿sí?, en reales, a tasas que la Argentina no puede conseguir créditos a 5 años en dólares. O sea, eso te muestra la importancia de de mantener controlada la inflación. Y eso es la contracara de lo que vale la moneda con respecto al dólar. Claro. O sea, si vos ves que el tipo de cambio está subiendo, es porque el real se está depreciando. Y no es casualidad que ahora la inflación esté por arriba de las metas del Banco Central. Claramente esto no es una política buscada, no saben cómo lidiar con este tema porque se les puede llegar a complicar. Además, si eso se desbarranca, imagínate que la confianza se va a desbarrancar más. Conclusión, le va a ir mucho peor todavía a Brasil hacia adelante. Ahora, pasemos a otro tema. La realidad es que no lo están pudiendo manejar, es cierto que sube el tipo de cambio. Aprovechemos que estamos hablando de tipo de cambio, que empezamos arrancando para tratar de ver si había devaluación, si va a ser una devaluación progresiva, qué es lo que pasa. Te voy a atar el tema de economías regionales, estamos hablando de tipo de cambio, estamos hablando de cepo, vimos el caso de Brasil, que no lo puede manejar, pero a la larga el mercado mismo, ¿puedo decir eso? Sí, está mostrándole la falta de sanidad económica que pueda tener o el manejo económico. En la Argentina es como que vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos desmanejo, pero lo ocultamos, me parece. En el de ellos sale a flote, el nuestro ocultarlo tal vez sea peor. La pregunta es, cuando yo te ato economías regionales, y recién conversábamos con vos y digo, bueno, las economías regionales, claro, se complican porque hay inflación, se complican porque el tipo de cambio es un tipo de cambio que no compite, que además no es real, porque no es un tipo de cambio de 8,75, en el último caso es un tipo de cambio 12,75, con lo cual todo cambiaría. ¿En cuánto influye la realidad de este cepo que Vanoli prometió sacar a principios de año en las economías regionales del país, que generan trabajo, que generan valor agregado, que generan valor agregado en origen, todos esos elementos que nos gustan a todos, que al gobierno les gusta decir, pero que en la realidad no se da, ¿no? Sí, lo primero que hay que aclarar es que si lo que estamos hablando es que el cepo lo que hace es instalar una ficción, que es que el tipo de cambio vale 8,70, ¿sí? Sí. Para salir del cepo, lo que tenés que reconocer es que hay una ficción y salir a la realidad. O sea que estaríamos en alrededor de 13 pesos de tipo de cambio. Realmente no veo que este gobierno lo vaya a hacer, así que olvídense de todas esas promesas. Incluso de las promesas que dicen que vamos a tener más dólares para los importadores hacia adelante. Eso es imposible. Este año van a ingresar muchos menos dólares, 6.000 millones menos de dólares que el año pasado, por exportaciones, y eso en el mejor de los casos, o sea que la escasez de divisas va a ser mucho mayor que la del año pasado. Conclusión, difícil que podamos tener una mejor situación para los importadores. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tienen todas nuestras economías regionales? ¿Sí? Las economías regionales suelen ser economías que relativamente son menos eficientes que otras producciones, ¿no? Fundamentalmente podríamos hablar como la referente de mayor eficiencia en la Argentina y más masiva, la soja, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente, acá no hay un problema. Cuando uno escucha al productor agropecuario quejarse, dicen, uy, acá tenemos un problema con la inflación, frenen la inflación. En realidad, el problema del productor agropecuario no es la inflación, es el cepo, ¿sí? Cuando uno quiere cobrar impuesto inflacionario y cada vez más impuesto inflacionario, en realidad lo que está haciendo es depreciar el valor de la moneda, o sea, el peso le está quitando valor. Lo que uno ve como suba de los precios de todas las cosas y de los costos que uno tiene, en realidad es simplemente que al
quitarle valor a la moneda por emitir más de lo que la gente quiere, ese metro con el cual evaluamos todos los bienes y servicios de la economía se entrachicar, o sea que todo lo que yo mida ¿sí? va a ser cada vez más grande. Ahora, todo debería ser cada vez más grande, ¿no? Incluso el valor del dólar. Ahora, como el gobierno no quería, a partir de 2011, que se notara esto de que el tipo de cambio subía muchísimo, ¿sí? Después podemos analizar por qué, lo que empezó a hacer es poner un tipo de cambio máximo. O sea, como todo precio de máximo, si vos te ponen precio máximo, ponele en la harina, ¿no? Claro. Vos agarrás y vas al supermercado y ves que las góndolas están vacías. ¿Por qué? Porque desincentivaste al productor de harina a ofrecer harina y incentivaste a toda la gente a demandar harina. Conclusión, las góndolas están vacías. Pero en el mercado cambiario eso no puede pasar. Entonces, ¿quién es el que llena las góndolas? El Banco Central con sus divisas y pierde reservas. Para evitar perder reservas es que se instala el cepo, para poder fijar un tipo de cambio mucho más bajo del que realmente refleja el valor del peso, esa depreciación del peso. Y ese es el problema que tenemos. En realidad, todos los exportadores, economías regionales, todos hoy están siendo objeto de una retención que es más o menos de 1/3 de su valor. Claro. O sea, le han metido al sector productor, ¿sí?, de bienes que se pueden exportar, una retención móvil, ¿no?, como la 125, pero a todos, ¿sí?, por la ventana, sin que se den cuenta con el cepo cambiario. Porque si el mercado fuera único y libre de cambio, claro, vos lo acabas de decir, a 12.70 todos son rentables de vuelta. Claro. ¿Por qué? Porque está reflejando justamente el verdadero valor del dólar en términos de ese peso que se depreció. Si a vos, porque acá, ¿qué está pasando? Si a vos tus costos te suben rápido, pero claro, si, dado que lo que está haciendo subir tus costos es que se achica el peso, pero eso se refleja en un mercado libre de cambio y suben los dos, para vos es igual. Claro. ¿Tá? A vos lo que te está pasando es que el Estado te dice, no, este no va a subir, y a vos tus costos te suben. Te claro, metieron en una prensa que cómo no va a tener asfixiado a todo el sector productor de economías regionales. Te doy un ejemplo, 2003 se instala el cepo cambiario en Venezuela. Y les pasó exactamente lo mismo. En todo este periodo destruyeron todo otro sector exportador en Venezuela. Todos los sectores que eran relativamente menos eficientes están destruidos hoy, son importadores netos de alimentos a manos poder. ¿Por qué? Porque de pasar de ser el 80% las exportaciones de petróleo, ¿no?, al ser el sector eficiente relativamente que podía aguantar esta carga, de esta quita que le hacía el cepo, cada vez más fuerte, y ser un sector fenomenal, destruyeron a todo el sector exportador no petrolero, y hoy ese sector es apenas el 3%, o sea, el 97% claro, hoy de la de exportación de Venezuela es petróleo, cuando antes era solamente el 80%. Aldo, te paso a un tema que me parece que también es importante, y a usted del otro lado le va a interesar, que es cómo puede impactar también en el campo esto de estar dándole la espalda a los holdouts, ¿no? O sea, esto es como el chico caprichoso, ¿viste? O sea, yo trataba de negociar con vos estabas duro y bueno, y te trataba y al final me ofendía, entonces vos volvías, qué sé yo, y de repente yo tenía pretexto que 2014 no podía hacer nada, 2015 sí. Llegó 2015, vos tocas la puerta de mi casa, yo te digo, no, ahora tampoco, pero si me había dicho que sí, no quiero negociar con vos. No, entonces, claro, más allá de que un ministro pueda ser caprichoso o no, en su casa que haga lo que quiera, en su trabajo que haga lo que quiera, lo difícil es cuando maneja el timón caprichosamente de un barco donde vamos 42 millones de argentinos y no queremos que nos impacte contra algo. Entonces la pregunta es, esto de darle la espalda, el poder de Griesa, el poder de los holdouts, que no son ninguno niño de pecho, porque tampoco lo voy a defender a ellos, ¿no? Tipo quien es su guita como sea, ¿cuánto puede perjudicar a la Argentina o no? Hoy se nota un nivel de perjuicio muy bajo, a pesar de que todos estamos apostando a que no van a arreglar con los holdouts este gobierno, lo cual tiene un costo en términos de acceso de los argentinos, en el sector privado y el sector público a los mercados de crédito internacional importante. A menor crédito vamos a tener menos inversión, vamos a tener menos producción, menos empleo y menos bienestar económico para todos. Y ese es el principal costo que estamos viviendo, pero podría realmente uno imaginarse un descalabro, ¿no?, de un país que decide estar en default porque se le ocurrió no cumplir con un juicio, porque eso es lo que no nos damos cuenta. Acá hubo
demovido a un muy mal manejo de este proceso por parte del gobierno y perdimos un juicio, ¿sí? Un juicio que está fundado en las cláusulas de un contrato que fue la colocación de bonos, que dice que nos atuvimos y además aceptó, porque participamos de ese juicio, no es que no participamos, aceptamos participar de ese juicio a la ley de Nueva York. Ahora, resulta que en Estados Unidos el juez Griesa falla en contra nuestra, la Cámara de Apelaciones, porque todo el mundo dice, Griesa está aliado con los fondos buitres, ¿no? No, ojo, la Cámara de Apelaciones también avaló a Griesa. Y es más, la Corte Suprema de los Estados Unidos no quiso tomar la causa porque era inútil, porque iba a avalar lo que habían dicho las dos instancias anteriores. O sea, a esta altura ya tenemos en la ficción de este gobierno, ¿no?, en esa mentalidad conspirativa que tiene y que todos son golpistas, que parece que toda la justicia de Estados Unidos está cooptada por los fondos buitres. Bueno, ya está, me parece que estamos exagerando un poco la medida. Ahora, fundado sobre esa estupidez, porque es una estupidez claramente, lo que tenemos es un país que cada vez está perdiendo más credibilidad en el mundo, porque imagínate vos el día de mañana, porque hoy la apuesta no es muy en contra porque vamos a cambiar, este gobierno se va y bueno, va a venir uno un poquito más razonable, pero lo que acaba de dar muestra la Argentina con todo esto es que puede venir otra vez un gobierno como este, ¿sí?, el día de mañana, y volver a incumplir los acuerdos que uno firmó, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros los argentinos tenemos que poner como ley la ley de otros países para todos los acuerdos? Porque ojo que todos los bonos que está colocando el gobierno tienen legislación afuera, también los tienen todos los contratos estos que estamos firmando con los chinos y tantos otros, todos tienen legislación afuera. ¿Pero por qué? Porque nadie confía que nosotros cumplamos las leyes de la Argentina. Ahora, si vos encima no cumplís las leyes de afuera, entonces yo creo que lo más honesto por parte de los argentinos sería que en los contratos y los títulos que coloquemos, ¿no?, directamente pongamos al final de todas las condiciones que hemos fijado, que las condiciones anteriores se cumplirán en tanto y en cuanto se nos dé la gana. Claro. Entonces vos me vas a decir, ¿vos firmarías un contrato así? No. Pero por lo menos sos sincero. Pero por lo menos sos sincero. Pero bueno, y si lo firmás por algo será, pero ¿cuánta gente va a estar dispuesta a firmar un contrato así o un título así? Conclusión, ¿sí? Y ahí lo cierro. Vamos a tener mucha menos gente queriendo invertir en la Argentina, mucha menos gente queriendo prestarnos a nosotros, y eso la verdad es que marca un sendero de futura posibilidad de progreso de los argentinos mucho más bajos. Eso es lo que no estamos viendo los argentinos. Si en definitiva, lo que uno debería pensar cuando analiza lo que hace el gobierno, ¿sí?, es si alguien nos hiciera lo mismo que hace el gobierno, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿No? Nos hiciera a nosotros. Y a partir de ahí sacar las conclusiones, y ahí nos daríamos cuenta de por qué nosotros no hacemos lo que hace el gobierno cuando administramos nuestro propio patrimonio. Pero ahí yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo juega el hecho de que el mundo es inteligente? Hay complicaciones en otros lugares también, algunas similares, otras no. No es que todos son santos, no digo con esto que nosotros, digamos... Hay algunos menos santos que otros. Hay algunos menos santos que otros. Pero la gente además sabe, ¿no? Qué sé yo, quién es el que timonea, porque uno puede hablar de Brasil, pero puede pensar en un Brasil con un piloto y con otro piloto. Creo que me parece que el mundo se da cuenta que más que la Argentina, acá hay un gobierno que ya estuvo tantos años y ya tiene su marca en el mundo ese gobierno, ¿no? Y me parece que también hay mucha gente que piensa que los que vienen, y ya deben estar haciendo radiografía de pecho, perfil y dorso, ¿no?, vienen con otra cabeza, como dijiste vos. Y yo le agregué otro factor, pensando que las cosas a lo mejor puedan ser mejores o las expectativas sean mejores, que es el hecho de, vos sabés que en los momentos malos tenés que apostar, porque si tenés la esperanza que va a venir un momento bueno, entraste barato, ¿no?, y las cosas se van a cotizar. Como si uno dijera, yo hablaba con alguno y me decía, este es un momento para comprar campo. Si vos tenés guita, es el momento para comprar campo. Si ves que hay un montón de construcciones que no están compradas, es el momento para ir y comprarte una casa, un departamento. Alguien está pensando, ¿no?, hasta haciendo el cálculo que la retribución después de 10 meses va a ser grande, pero una vez que eso ocurra, ya los precios van a aumentar, ¿no? Sí. Imaginando un poco un 2015 en donde vas a tener el mismo piloto,
pero la expectativa de que este flaco en algún momento va a llegar a un puerto, le va a bajar del buque y va a volver a subir otro comandante, ¿no? Sí, pero a ver, ¿cuántas veces hemos vivido este ciclo que estamos viviendo? Un ciclo que, entre paréntesis, si uno hace la comparación como corresponde, porque todo el mundo avanza, nosotros estamos cada vez más lejos de lo que son los países desarrollados del mundo. O sea, nosotros, desde un punto de vista comparativo, somos un país en decadencia, ¿sí? Con ciclos, sí, tuvimos un montón de años de crecimiento después de haber tenido una debacle y ahora vamos a tener un tiempo de caída y entonces después viene otro de crecimiento. La verdad es que eso tiene que ver justamente con nuestra falta de compromiso cívico y nuestra falta de institucionalidad en la Argentina. Y más allá de que vos me puedas llegar a decir, bueno, pero sí, estamos esperando un gobierno un poquito mejor, yo te diría, la verdad que no. Yo lo que creo, ¿no?, en mis apuestas es que el próximo gobierno se va a iniciar un poquito mejor porque no le va a quedar más remedio, porque si no este país se hunde en el fondo del mar, ¿no? Entonces, cuando vos te dan este balurdo, vos te decís cómo lo resuelvo, tengo que hacer las cosas bien, porque ya no hay margen. Cuando vos no tenés tarjeta de crédito, ¿sí?, ya no tenés más margen para seguir haciendo macanas y para la farra. Tenés que empezar a laburar y levantar el muerto. Bueno, eso es lo que va a hacer el próximo gobierno, sea cual sea. Por eso es la apuesta que estamos viendo hoy, y es cierto que es una buena apuesta, porque cuando alguien haga lo que haya que hacer bien, automáticamente eso va a mejorar. Sí, ahora, ¿cuál es el gran problema que tenemos los argentinos? Que nosotros después nos relajamos y no controlamos más a nuestro gobierno, no cumplimos con nuestro deber y responsabilidad como ciudadanos, y lo dejamos hacer. Entonces, en el próximo gobierno lo que va a hacer es igual que hicieron todos los demás anteriores. Una vez que el país salió adelante, decir, bueno, ahora ya está, ahora podemos hacer lo que se nos cante, gastar todo lo que se nos ocurra, y entonces dentro de 8 o 9 años vamos a estar hablando acá, y sí, pero estos se van a ir, entonces bueno, ahora podemos hacer otra vez para abajo, ¿no? Entonces, claro. Acá la verdad es que, a menos que los argentinos queramos seguir viviendo en un país en decadencia, más vale que nos pongamos las pilas. Algunas cosas a mí me entusiasman y me ponen optimista, como las marchas que hemos estado viendo en los últimos tiempos, cómo se moviliza la sociedad. Porque si esa movilización se vuelve permanente, no en el término que tengamos que vivir en la calle, ¿no es cierto?, sino en términos de asumir la responsabilidad cívica, controlar a aquellos que les estamos delegando el poder, yo creo que ahí sí empezamos a tener una posibilidad, porque cualquier gobierno que asuma en el 2015, nos guste o no, va a querer llegar en términos de manejo del poder tan lejos como llegó este gobierno. ¿De qué va a depender que eso no suceda? Simplemente de que nosotros hayamos aprendido de esta situación, de que mantenernos afuera de esta responsabilidad cívica y en la comodidad permitió construir casi un poder hegemónico que nos podría estar llevando en este momento a lo que es Venezuela. Yo recomiendo ver esa película porque el mejor anticuerpo para empezar a actuar como ciudadanos y ponerle límites al poder, podríamos llegar a esa misma situación. Pero bueno, claramente acá tenemos una oportunidad, que va a haber un cambio de gobierno, el próximo gobierno tiene que reordenar todo el desastre que se armó en tiene que construir todo el poder que logró construir esto, eso lleva tiempo. Si en ese tiempo nosotros logramos acotarlo, la verdad es que las posibilidades de que alguna vez nuestros hijos tengan ese país que nosotros soñamos están en la puerta. Ahora, no esperemos que lo haga el siguiente gobierno. Este es un proceso que va a llevar mucho tiempo y que va a implicar que todos los días nos tengamos que asumir como ciudadanos y participar en la vida política como podamos, no haciendo necesariamente política partidaria, para ir acotando esta búsqueda del poder hegemónico que lamentablemente tienen todos los políticos en la Argentina. Aldo Brand, se lo prometimos al principio, ¿qué pasaba con la devaluación? ¿Qué puede pasar con la inflación? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué impacto tiene el cepo? ¿Cuál es el verdadero origen de que las economías regionales en general estén mal? ¿Cuál es la variante? ¿No? Todo lo que se hizo hasta ahora demostró el resultado, lo que viene hacia adelante no hay duda que es distinta, y expectativas para un 2015 que, pese a que uno lo ve con nubarrones, bueno, cuando uno lo mira por debajo y si cada uno de nosotros es protagonista, tal vez el 2015 nos prepare para un 2020 muchísimo mejor. Gracias, Aldo, como siempre, ¿eh? Un gusto. Muy amable, muchísimas gracias. Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.